La semana pasada vimos como Pedro y Juan estaban entrando, ¿no?, al templo para orar sobre las 3 de la tarde más o menos, y vieron a un hombre que estaba pidiendo limosna porque dice que era cojo desde su nacimiento. No nos da más información aquí. Luego tendremos más información de cuánto tiempo hacía este nacimiento, ¿no? Cuántos años tenía. La cuestión es que ellos fueron usados por Dios para decir, oye, tú me estás pidiendo dinero, pero no tengo ni oro ni plata, sino que lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. A veces uno no tiene, ¿no? No tiene, pero quiere dar lo que no tiene. Y no, solo podemos dar lo que de verdad tenemos, ¿no? Y ellos dijeron, lo que tengo, te doy, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre fue sanado y estuvo andando, saltando y cantando y alabando a Dios, dice, y no se apartaba de Pedro y Juan. Estuvo ahí, está con vosotros, ¿no? Y alabando y glorificando a Dios. Claro, esto llamó la atención de la gente, se empezaron a acercar allí en el pórtico y entonces Pedro, aprovechando la situación, ¿no?, fue a hacer ¿qué? A hacer lo que Cristo dijo, recibiréis poder, ¿no?, y seréis mis testigos. Entonces él dijo, buena oportunidad, ¿no?, porque un hijo de Dios siempre está atento a la oportunidad que el Señor le da para decir, ahora hablo de Cristo, ¿no? Entonces fue lo que Pedro aprovechó, la oportunidad para testificar de Cristo. Lo que muchos cogen esta parte y dicen que es la segunda predicación de Pedro. A mí me gusta más mirar como el segundo testimonio, la segunda oportunidad que Pedro tuvo para testificar, hacer lo que Cristo mandó hacer, ¿sí? Es claro que estuvo delante de mucha gente, ¿no? Pero es un testimonio, ¿no? Él testificó de Cristo. Entonces, él quiso dejar claro que no eran ellos que tenían poder, sino que ellos habían sanado, o el cojo se había sanado con el poder que hay en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ellos quisieron dejar esto muy claro. Y esto es muy necesario que lo hagamos. Porque tenemos la tendencia al orar para una persona, al ser de bendición para una persona, la persona tiene la tendencia a mirarnos a nosotros y a enfocarnos en nosotros y pensar que, bueno, somos nosotros los que somos buenos, somos nosotros, ay, mira cómo tú eres. No. Es Cristo. Es en el nombre de Cristo. Si no fuese Cristo en mí, ni estaría aquí yo hablando contigo, ¿no? Enfocarnos y apuntar siempre a Cristo. Y ahora el texto que vamos a leer hoy nos muestra el primer ejemplo de una oposición al Evangelio. El primer ejemplo de cuando la iglesia empieza a testificar de Cristo, empiezan a levantarse aquellos que se oponen y que resisten y que persiguen a la iglesia. Por eso la predicación de hoy se llama la oposición al Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia es perseguida, hermanos? ¿Por qué nosotros somos perseguidos? Por el mensaje del Evangelio. El mensaje que entregamos, el mensaje que llevamos, que no es un mensaje que hemos inventado nosotros, sino que es un mensaje que hemos recibido de parte de Dios en su palabra como su revelación. Este mensaje es el que causa la oposición y la resistencia, porque va directamente en contra del sistema del mundo y trae la verdad de la palabra de Dios. Entonces, oiga bien que la gente que se opone al Evangelio, la gente que persigue a la iglesia, que esta iglesia que comparte el mensaje del Evangelio, porque hoy en día hay una cantidad de iglesias que ni hablan de pecado. Y yo no entiendo cómo hablar del Evangelio sin hablar de pecado. Pero hay muchas iglesias que tú entras y parece que estás en una charla de coaching, ¿no? Un discurso de alguien en una empresa para hacerte la mejor versión de ti, ¿no? Cosas así.
Pero esta iglesia que comparte este mensaje es perseguida, y la gente que persigue esta iglesia que comparte el mensaje del Evangelio no tienen idea, pero están haciendo oposición al mismo Cristo. Están resistiendo a Cristo. Y esto lo vemos muy claro en su palabra, y quizá uno de los textos más conocidos que confirman esta afirmación es el texto que habla de la conversión del apóstol Pablo, que es el capítulo 9, ya vamos a llegar allí, ¿no? El capítulo 9 de Hechos. ¿Y cuál fue la pregunta que Cristo hizo al entonces llamado Saulo de Tarso? ¿Cuál fue la pregunta que Cristo le hizo? ¿Por qué me persigues? Fijaros. Él no dijo, ¿por qué perseguís a mis discípulos? Él no dijo, ¿por qué perseguís a mi iglesia? Él le dijo, porque me persigues. Fijaros cómo Cristo lo trajo de manera personal, ¿no? Es como aquel marido, ¿no? Que dice, oye, aquel que se meta con mi esposa, se mete conmigo, ¿no? O como aquel hermano mayor, ¿no? Que está en el cole y dice, aquel que se meta con mi hermano más pequeño, se ha metido conmigo, ¿no? Cristo demuestra que aquel que intenta hacer oposición a esta iglesia, que lleva su mensaje, en realidad le está resistiendo a él. Pero la gente no se da cuenta, ¿no? Que lo está haciendo. Bueno, dicho esto, vamos a orar y vamos a leer el texto de hoy. Y, Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque es la revelación que necesitábamos para poder conocerte a ti, para poder conocer la verdad y por fin ser libres. Gracias, Señor. Queremos exponer nuestro corazón a tu palabra, a esta palabra que es verdad, pero queremos hacerlo, Señor, conscientes de que no es un cuento de hadas, Señor. No es una historieta o una poesía o simplemente un escrito que alguien lo puso en una nevera. Es tu revelación para nosotros, Señor. Es tu verdad para nosotros. Y por eso oramos antes de leerla. Oramos antes de exponernos a tu palabra, Señor, reconociendo que nuestro corazón muchas veces rechaza la verdad porque nos duele. No nos gusta ver la verdad, Señor. Nos duele ver nuestro pecado. Nos avergüenza, nos llena de culpa, Señor. Igual que pasó con Adán y Eva, cuando viniste a hablar con ellos, se escondieron. Y así muchas veces nos pasa, Señor, cuando sumergimos, cuando miramos tu palabra. A veces nuestro corazón quiere hacer lo mismo, Señor. Nos da vergüenza, queremos huir, queremos salir, nos llenamos de culpa. Pero, Señor, en esta mañana, quebranta nuestro corazón, Señor. Danos la tristeza que produce el arrepentimiento, que nos lleva a arrepentirnos, Señor, de corazón. No estar simplemente triste porque sufrimos consecuencias de lo malo, sino que venga una tristeza en nuestro corazón por reconocer que nuestro pecado te llevó a la cruz, Señor. Por nuestra maldad tuviste que morir para poder darnos salvación. Y por eso en esta mañana clamamos, háblanos, abre nuestros ojos para que podamos verte. Enamóranos una vez más en esta mañana, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos, Señor, tener más hambre y más sed de ti por haber probado, Señor, de tu agua de vida que solo tú das. En el nombre de Jesucristo clamamos, Señor. Amén. Amén. Este texto, ya veréis, es una buena muestra de la oposición que hay al mensaje del Evangelio, porque este mensaje exalta al nombre de Cristo. Vamos a ir leyendo Hechos capítulo 4, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, hablando ellos al pueblo, entonces recordar, ¿no?, que ellos estaban ahí hablando, seguían hablando y testificando. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde.
Ahora, fijaros bien, hermanos. Los sacerdotes eran los que se suponía que era la gente que conocía más la palabra de Dios porque tenían acceso, leían y estaban siempre sirviendo al Señor. Eran los que deberían tener más conciencia del movimiento de Dios. El jefe de la guardia del templo era una autoridad allí. Y los saduceos también eran estudiados, gente que les gustaba estudiar y conocer la palabra de Dios. Eran reconocidos todos estos por el pueblo como autoridades, como gente que tenía autoridad sobre los demás. Ahora, curioso, ¿no? Estos que tenían autoridad y la gran mayoría tenía conocimiento de la misma palabra, estuvieron resentidos porque Pedro y Juan estaban hablando al pueblo. Estaban resentidos. ¿Por qué? ¿Por qué será que estaban resentidos, no? En primer lugar, porque ni Pedro ni Juan eran sus discípulos. Ni eran tampoco de los saduceos, ni eran tampoco sacerdotes. Es decir, ¿quién os ha dado autoridad para venir aquí y hablar? Más o menos así. Estaban resentidos. Es decir, no me importa que estáis hablando, no me importa que... Simplemente lo primero es, estáis hablando en un lugar de autoridad que es nuestro. ¿Podéis ver el orgullo aquí en sus corazones? Y luego, claro, el mensaje que estaban hablando, ¿no? El versículo que hemos leído, porque estaban anunciando a Jesús, anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Entonces, ves que estaban resentidos porque estaban enseñando. Y a ver, aquí yo he escuchado esto de algunos pastores. Mis ovejas solo las enseño yo. No permiten que tengan comunión con otras iglesias, no permiten, bueno, como si pudiese ser... impedir esto, ¿no? Que la gente estuviese en su casa y mirase vídeos, mirase predicaciones de otras personas. Pero no permite que sus jóvenes vayan a encuentros de jóvenes. No, siempre mi iglesia, mis ovejas. Resentidos porque estaban enseñando al pueblo. Y luego porque estaban anunciando en Jesús la resurrección. No querían. Entonces, ¿qué hicieron? Les echaron mano y los metieron en la cárcel, por lo menos para pasar la noche. A ver si con esto les metemos un poco de miedo, a ver si con esto les intimidamos. Fijaros cómo se usa la autoridad y el poder que ellos tenían para manipular, para intentar manipular y detener a los discípulos de Cristo. Cristo dijo algo interesante y yo creo que a veces se nos olvida esto. Mateo 10, 34 a 36. Fijaros lo que dijo Cristo. Mateo 10, 34 a 36. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora, claro, se nos confunde esto, o sea, a veces se nos cruza el cable, ¿no? Porque siempre decimos, Cristo es el príncipe de paz, ¿no? El Señor te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y luego confundimos, pero aquí no tiene que ver con la paz que Dios da en tu corazón por haberte perdonado, por haberte rescatado, por haberte llamado a su reino de luz, sino que dice, no he venido a traer paz a la tierra. Lo que esto significa es que el mensaje que nosotros llevamos va a tener oposición. El mensaje que llevamos, la gente no le va a gustar y cada día les gusta menos, ¿no? Porque cada día el mundo, el sistema del mundo va creando sus pensamientos que son contrarios a la obediencia de Cristo.
Entonces, cuanto más pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo se creen, más van a oponerse al mensaje de Cristo. A pesar de los que se oponen al Evangelio, también está aquellos que oyen la palabra y la creen. Y por eso el Señor nos dijo que debemos anunciar, debemos predicar a tiempo, afuera de tiempo, siempre anunciando, como aquel que echa semillas y una se cae por el camino y la otra entre las rocas y la otra entre espinos y la otra en tierra buena. Y a veces parece que nos olvidamos que habrá oposición, nos olvidamos que la gente tiene que aceptar lo que estamos diciendo porque es algo bueno. Pero el pecador no lo va a aceptar de buenas, hermanos. Es decir, el sistema del mundo no va a querer cambiar porque estamos anunciando la verdad. Aquel que tiene su corazón endurecido no va a recibir de buena gana el mensaje que damos. Ahora, fijaros bien, a pesar de que los cogieron y los metieron en la cárcel, fijaros en el versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Casi nadie, ¿verdad? Impresionante. Deberíamos, hermanos, enfocarnos y asombrarnos con aquellos que creen. Y se nos olvida que Cristo dijo que tendríamos oposición, que la gente no les gustaría el mensaje que tenemos que dar. Y a veces dejamos de compartir enfocando en la oposición o incluso queriendo cambiar lo que muchas iglesias están haciendo, ¿no? Haciendo con que el mensaje parezca un poco más agradable al oído del pecador. Pero el Señor nos ha mandado cambiar el mensaje es el mismo. Ahora sí deberíamos estar enfocados y maravillarnos y asombrarnos diciendo, yo compartí y fíjate, la persona empezó a llorar o entregó su vida a Cristo. Esto es un milagro. Deberíamos de saltar, de cantar, de alabar a Dios. Y enfocarnos en que un pecador se arrepintió. Porque esto es la obra del Espíritu Santo de Dios. Y a veces parece que damos más énfasis en que, ay, mira que persiguió, ay, mira que no quiso escuchar, ay, mira que... Y damos más énfasis al que resiste, sino al que entrega. El que resiste es normal, hermano. El pecador va a resistir, el pecador no va a querer. Porque la gente quiere gobernar sobre su propia vida. Y esto no empieza tarde, desde que nacimos, ¿no? Pon 2 niños pequeños y un juguete a ver cómo se la arreglan. Y uno cuando está joven, hay muchos, ¿no?, que dicen, o a veces no lo dicen, pero lo sienten, ¿no? Déjame ya tener mi trabajo y mi casa y ya veréis, ya mandaré yo en mi vida, ¿no? Anhelan marcharse de casa para ya no tener a nadie que le mande. Curioso, ¿no? El Evangelio es Dios mandándome a mí. Él es mi dueño. Y es curioso que la pregunta que más la gente me hace cuando hablo que soy un misionero, que estoy aquí en una misión, dice, ¿y tú no volverás nunca más a Brasil? ¿Estarás aquí toda la vida? Todos. Es la pregunta que más se hace. Y yo digo, bueno, si Dios me dice que me vaya, me voy. Si me dice que me quede, me quedo. Ay, pero esto es muy incierto, ¿no? Sí, pero ¿qué voy a hacer? Yo entregué mi vida a Cristo para eso, para que Él diga a dónde Él quiere que yo vaya. Y esto no debería ser exclusividad de los misioneros, sino de cada uno que tiene una misión en Cristo en su vida. Que sea Él que gobierne nuestras vidas, que sea Él que diga qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Porque esto es ser su discípulo. Es tener un guía y vamos detrás de Él. Él es nuestro ejemplo, Él es donde ponemos nuestra mirada para seguir sus pasos, para vivir como Él vivió.
Dice la palabra que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Ahora, al pecador esto le abruma, le llena de miedo, decir, oye, que otro gobierne mi vida, que otro decida sobre mi vida. No, esto, hombre. Yo trabajo y sudo cada día para que yo haga lo que me dé la gana. Entonces, fijaros que lo normal es que la gente se oponga. Lo normal es que la gente no quiere escuchar el mensaje del Evangelio. Sigamos la lectura. El versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Aquí ya fueron añadiendo gente, ¿no?, para reunirse allí con ellos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Fijaros cuánta gente que tenía autoridad y tenía gobierno sobre el pueblo se reunió para mirar qué estos dos estaban haciendo allí, en la puerta del templo. El versículo 7 de Hechos 4 dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora, antes de reflexionar sobre la actitud de estos hombres, ¿os habéis fijado que sucedió un milagro allí? Había un hombre que desde su nacimiento estaba pidiendo limosnas, cojo, y fue sanado, y estaba saltando, y estaba alabando a Dios. Y los que son los más estudiados, los que más conocían la palabra de Dios en su época, los que deberían estar más sensibles, llamaron a esta sanidad y este milagro de esto. ¿En qué nombre habéis hecho esto? Fijaros el desprecio que ellos estaban dando a un milagro que lo tenían delante. Y ya vamos a mirar más adelante en el texto que dice que ellos no podían negar lo que había sucedido, porque lo habían visto al hombre allí cada día, de muchos años. Entonces, fijaros el desprecio en su corazón del milagro que Dios había acabado de hacer. Porque su corazón estaba lleno de sí mismos, estaban ensimismados, ¿no?, lleno de orgullo. La pregunta fue: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Ahora, vamos a recordar un poquito algunas de las cosas que sucedieron con Cristo, ¿no? En Marcos 2 dice que ellos estaban allí sentados, ¿no? Algunos de los escribas estaban allí y estaban pensando en su corazón: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fijaros, Cristo estaba haciendo un milagro. Había acabado de hacer un milagro, pero estaba igual. Y luego en Marcos 2, más adelante, dice: los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come aquí con pecadores, con publicanos? ¿Qué estaban haciendo? Acusando a Cristo de ser impuro, inmundo, porque se juntaba con gente impura, pecadora e inmunda, como si ellos fuesen santos y perfectos. Fijaros. Le tendían trampas, ¿recordáis, no? Porque querían acusarlo. Dice que en Marcos también, capítulo 3, dice que otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Aquí, intentando hacer trampa a Cristo. Luego en el mismo capítulo 3 dice que Cristo fue tenido por loco por los suyos. Cristo fue tenido por loco por los suyos. ¿Ya has intentado compartir el Evangelio con algunos de vuestra familia? Y dices: estás loco. Cristo fue tenido por loco entre los suyos. El versículo 21 de Marcos 3. Y dice que vinieron para prenderle, los suyos, porque decían: está fuera de sí. Y luego él fue acusado
un poco después, en el siguiente versículo, fue acusado de echar los demonios a través de Belcebú. ¿No? El versículo 22 del capítulo 3 de Marcos dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Podría seguir con la lista aquí, hermanos, y estar aquí muchas horas recordando toda la oposición y todo lo que hicieron para oponerse a Cristo y al mensaje que Él traía, a su vida y a su obra. Ahora, si fue así con nuestro Maestro, hermanos, ¿por qué pensamos que con nosotros tendría que ser distinto? ¿Por qué pensamos y nos asombramos porque a la gente no le gusta escuchar que es un pecador, que necesita un Salvador? ¿Por qué nos cuesta entender esto? Aquí hablábamos de gente que se consideraba a sí misma temente de Dios, ¿no? Gente que conocía a Dios, gente que creía que existía un Dios, ¿no? Porque hay gente que hoy en día ni esto lo cree. Entonces hemos visto en la palabra de Dios lo más absurdo que puede pasar, ¿no? Uno que se ve como una persona que teme a Dios, pero no tiene una pizca de sensibilidad para lo que Dios está haciendo. Ahora imagínate tú viviendo en la época de Cristo, siendo tú un sacerdote, y que Cristo haya estado allí en la sinagoga donde tú eras sacerdote, que Cristo haya pasado por allí, y tú ni hiciste caso en que Él estaba allí. Terrible. Si fue así con nuestro Maestro, ¿por qué pensamos que con nosotros sería diferente? O entonces, ¿por qué buscamos predicar preocupados a ver si la gente se va a ofender? A ver si voy a decir algo que ya la persona no va a querer hablar conmigo o se va a sentir ofendida conmigo. Y tenemos una preocupación excesiva, exagerada, que la Biblia no nos manda tener esta preocupación de ¿qué es? Pobre de la persona que... Y ¿sabe lo que muchos van haciendo? Rebajando el mensaje del Evangelio para que baje más dulce, que baje más dulce a sus oídos. Y luego ya hay un mensaje que ni es el Evangelio ni se sabe lo que es. Pero Cristo nos mandó ser testigos de Él. Y Él anunciaba que se ha acercado el reino de los cielos y decía, arrepentíos. Y este mensaje no tiene nada de agradable a los oídos, porque uno que tiene que arrepentirse es porque no hace las cosas bien. ¿Y quiénes les gusta escuchar que no hacemos las cosas bien, hermano? A ninguno. Queremos que la gente diga, muy bien, mira qué bien lo has hecho. Esto nos encanta escuchar, pero escuchar que no hacemos las cosas bien, nadie quiere. Y la verdad del Evangelio es reconocer que somos pecadores y que por nosotros mismos no tenemos salvación, que necesitamos que otro venga y nos salve. Di esto a las feministas de plantón, que necesitan otro que las salve. ¿Veis que el mensaje del mundo va totalmente en contra del corazón del hombre apartado de Dios? Entonces, si fue así con nuestro Maestro, ¿por qué sería diferente con nosotros? El verdadero evangelio, hermanos, siempre confronta. El verdadero evangelio siempre molesta. El verdadero evangelio molesta porque expone la maldad que hay en el corazón. Por eso os hablé el otro día de la diferencia con que compartimos nuestro testimonio, cambia todo. Porque si tú compartes tu testimonio hablando simplemente de que, mira, antes yo no iba a la iglesia, pero luego fui a la iglesia y entregué mi vida a Cristo, ahora ya no bebo, ya no fumo. Bueno, esto es muy bonito, es válido porque es tu testimonio, pero no es el mensaje del Evangelio. Es simplemente lo visible que puede ser de algo que Dios hizo en tu corazón. Pero, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Que Dios es santo y creador de todo. Nosotros somos pecadores y Él envió a Cristo
para morir en nuestro lugar, porque no hay salvación fuera de Él. Cuando tú pones este mensaje dentro de tu testimonio, estás de verdad testificando de Cristo. Y no solo cosas que Él hizo en tu vida, pero sino por qué Él hizo esto en tu vida y quién es Él. Porque este es el mensaje que debemos anunciar, debemos ser testigos de Él. Este es el mensaje que glorifica a Cristo, que exalta al nombre de Cristo. Y es este el mensaje que tiene oposición, porque de este mensaje nadie se escapa. Si compartes tu testimonio simplemente diciendo lo que Dios hizo en tu vida, otro va a decir, sí, bueno, yo tengo un sobrino que también tenía mucho problema con las drogas, se fue a un centro de estos y mira, hoy está bien, trabaja, tiene una familia. ¿Cuál es la diferencia? Uno va a decir, bueno, es tu experiencia, me alegro por ti. Pero cuando tú hablas del Evangelio, son verdades absolutas que llegan a lo profundo del corazón. Porque que uno reconozca que hay un Dios santo, un Dios que creó todo, ya necesita reconocer que hay un ser que es más poderoso que yo. Hay un ser que me dio la vida. Cuando uno reconoce que es pecador, necesita reconocer que hace las cosas mal. Incluso intentando hacer lo bueno, la pifiamos. Pecamos contra Dios. Y sin darnos cuenta muchas veces, cuando no conocemos, ¿no?, la palabra. Cuando uno reconoce que hay un Dios santo, cuando uno reconoce que es pecador, necesita desesperadamente la solución que Dios dio. ¿Y cuál es la solución que Dios dio? Cristo Jesús. Su vida, su muerte y su resurrección son la solución a nuestro gran problema con el pecado. Él es el único que puede perdonarnos, restaurarnos, darnos salvación. Aleluya. Entonces, fijaros que yo no estoy hablando que no debemos hablar con amabilidad a la gente, ¿vale? Porque yo ya he visto hermanos que sí que están predicando el Evangelio, pero parece más que quieren pegar a la gente y darles una paliza que predicar el Evangelio. No estoy hablando sobre la manera de hacerlo. Debemos transmitir el amor de Dios, la compasión de Dios. Debemos compartir o transmitir la simpatía que tenía en Cristo, su corazón. Pero igual que Cristo hacía, era firme en el mensaje. Incluso Él no medía para llamar a uno hipócrita que estaba siendo hipócrita. Pero fijaros que Él hacía esto, no con los pecadores, en el sentido de la gente que era considerada, menospreciada, y se acercaba queriendo escucharle. Él decía a los que se decían a sí mismos, los que conocían a Dios, que decían de sí mismos que eran los que mandaban y guiaban al pueblo hacia Dios, pero en su casa y en su intimidad no hacían nada de lo que pedían al pueblo que hiciese. Ellos eran los primeros que no podían cumplir nada de lo que pedían al pueblo. Pero aún así ponían buena cara delante de la gente diciendo, yo soy, ¿no?, el que cumple, el que ayuna, el que hace. Y entonces Cristo a estos no medía palabras para decir hipócrita. Está siendo hipócrita delante de Dios. Ahora, vemos el amor con que Cristo hablaba. ¿Recordáis, no? La mujer que fue traída en adulterio delante de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Dijo, vale, la ley dice esto, entonces el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Con esto, hermanos, además de estar enseñando la verdad, Cristo estaba enseñando el amor y la compasión también. Porque la respuesta que Él dio a la mujer fue, ¿dónde están tus acusadores? Y Él dijo, yo tampoco te condeno. Él podría hacerlo, hermanos. Él podría fulminarla y decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿No? Como a veces uno va a evangelizar y parece que
¿no? La persona se siente como que, madre mía, no sabía que tenía un padre por aquí, una madre por aquí, ¿no? Se hace con que uno se acuerde cuando era pequeñito y el padre y la madre están ahí riñéndoles, ¿no? No hace falta compartir el Evangelio con enojo, compartir el Evangelio con agresividad, porque el mensaje que ya llevamos ya es una bomba en los corazones. Ya es muy duro de escuchar, hermanos. Entonces, necesitamos o debemos compartir el Evangelio, ser testigos de Cristo, pero con el amor de Cristo. Porque Él nos mandó amarnos como Él nos amó. Amén. Ahora, a pesar de la amabilidad, no podemos aflojar en el mensaje. Recordando que nos dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Entonces no podemos rebajarlo, cambiarlo, es adornar el mensaje. No, el mensaje es el que es, simple, se entiende. Pero no se puede percibir sino por la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y por eso el pecador se opone. Vamos a leer otra vez la respuesta de Pedro, ¿no? A los gobernadores. Él dijo, entonces, bueno, yo puse leerlo otra vez, pero aún no lo hemos leído. El versículo 8. Vamos a leerlo, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, fijaros la diferencia, los gobernantes decían, ¿por qué habéis hecho esto? Y ahora lo que dice el apóstol, ¿no? Dice, acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo. Mira la calidad que él dio a lo sucedido. Dice, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Wow! Ese Cristo que vosotros habéis odiado, vosotros habéis perseguido, este mismo Cristo que hizo un montón de milagros y vosotros estabais detrás de él para tenderles trampa, para que dejase de hablar. Este mismo que vosotros crucificasteis porque vosotros lo entregasteis para ser crucificado. Ahora, ese mismo Cristo que murió en la cruz sigue vivo. Sigue vivo porque Él resucitó. Y este Dios que lo resucitó ahora está usando el poder que Él tiene para sanar a este hombre que veis delante de nosotros. Porque ni la muerte lo pudo detener. Porque Él es el autor de la vida. Porque Él no tenía pecado. Él murió a causa de nuestros pecados, pero Él mismo no tenía ningún pecado. Fijaros, fue en ese nombre, fijaros el énfasis que él da, el énfasis en fue ese nombre. Nos estáis viendo a nosotros, pero estamos aquí para traer un mensaje, estamos aquí para ser testigos de alguien. Y ese es el nombre de Cristo. Ese nombre fue el que sanó a este hombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Veis cómo es ser testigo de otro? Pero fueron ellos que dijeron, levántate, ¿no? ¿Cuántos hoy en día estarían ahí haciendo ya una nueva sinagoga al lado de la otra? Diciendo, mira, la sinagoga de los que sanan, mira, nosotros somos los que sanamos. El don que Dios nos da no es para exaltarnos a nosotros mismos. Los dones que el Señor nos da es para servir, pero para ser testigos de Él. Y ellos dejaron muy claro, en el nombre de el nombre de Cristo fue el que sanó.
Ahora, el versículo 11, él dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Vosotros lo habéis reprobado, su vida, todo lo que él hizo, fue reprobado por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras versiones dice la piedra angular. ¿Qué significa? Una piedra que queda en el ángulo, que da como la guía para las demás y también como alicerce, como fundamento. Y luego el 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Wow! Pensad por un momento, hermanos, cómo se estaba removiendo el corazón de estos líderes de la época. Ellos eran los que enseñaban la palabra de Dios a la gente. Ellos eran los que hablaban de Dios a la gente. Ellos eran los que estaban allí diciendo al pueblo que son ellos los que ayunan, son ellos los que oran y que la gente debería seguirles a ellos. Todo estaba enfocado en ellos. Aunque ellos deberían de estar enfocando al Señor, pero en realidad ellos usaban la Escritura para engrandecerse. Ahora llegan unos allí, hacen un milagro que ninguno de ellos pudo hacer, estuvieron años y años llegando al templo y no pudieron hacer nada parecido, y estos hombres que hacen este milagro, de repente dicen, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Es decir, ninguno de vosotros ahí que tenéis autoridad, que estáis sobre el pueblo, no hay salvación en ninguno de vosotros. Pero en Cristo sí la hay. Y aunque vosotros lo habéis matado y crucificado, pero el Señor lo resucitó y ahora gobierna sobre todo. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, claro, el versículo 13 dice, entonces viendo... Mira, las autoridades mirando a Pedro y a Juan. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban. Quedaron maravillados al ver el denuedo que ellos demostraban a la hora de compartir y de testificar de Cristo. ¿Y qué pasó? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, se maravillaron de ver dos hombres don nadies, gente del pie, ¿no? De la calle, así de común, sin estudios, sin autoridad, sin títulos, sin nada. Pero hablando de una manera tan firme, con tanto denuedo, que se maravillaron. Ahora, ¿vosotros creéis que esto hizo con que cambiase la oposición? ¿No? Ya vamos a ver más adelante. Y luego reconocieron que fueron hombres que estuvieron con Cristo. Dijeron, wow, estos son parecidos con aquel que vino. Estos estuvieron verdaderamente con Cristo. Ahora, yo os pregunto, hermanos, ¿dónde está aquel Pedro que cuando estaba ahí en la hoguera y le preguntaron, oye, ¿tú hablas como ellos? Imagínate, te conjuro, yo no soy de esos. ¿Dónde está este Pedro, hermanos? Se quedó atrás, porque este es el Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos llena de sabiduría. Pero ellos no solo tenían las palabras de Cristo, sino que ellos habían estado con Él. Es decir, Cristo era la autoridad sobre sus vidas. Verdaderamente eran discípulos de Cristo. ¿Y qué contigo y conmigo hoy, hermanos? Verdaderamente eres un discípulo de Cristo. La gente que te conoce puede decir esto, puede decir, uy, yo veo que has estado con Cristo porque las cosas que habla y cómo hablas y cómo vives
te pareces a Cristo. ¿Quién es la autoridad máxima sobre tu vida? Y cuando hablamos de esto, siempre se me viene esta pregunta, que ya no me acuerdo dónde la leí, es que si te prendieran hoy acusándote de ser discípulo de Cristo, ¿tendrían pruebas suficientes para condenarte? Si te prendieran hoy acusándote de ser discípulo de Cristo, ¿tendrían pruebas suficientes para acusarte y condenarte? El versículo 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, vamos a aprender de estos hombres, ¿no? Vamos a crecer con ellos, vamos a ver cómo podemos llegar a por lo menos saber cómo podemos sanar, ¿no? Y llevar... No, ¿verdad? El versículo 16 dice que estaban diciendo entre ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Se dieron cuenta, igual que con Cristo, que estaba evidente el milagro, estaba evidente que algo sobrenatural había pasado. Entonces ellos no podían negar esto. Pero no esto les dejó asombrados lo suficiente para decir, oye, ¿será que estoy haciendo las cosas bien delante de Dios? ¿Será que este verdaderamente es...? No dieron espacio para ninguna duda. Seguían ensimismados, corazones duros, hermanos, como pasa en el día de hoy. Cierto día un hermano estaba en una conferencia y había un hombre ateo. Y no sé si ya habéis visto estas conferencias así, que ponen un micrófono en el centro y cualquiera puede venir a hacer una pregunta al conferenciante y él contesta. Y vino un ateo y después de hablar un rato, el conferenciante le dijo, ¿no? El hermano le dijo, si yo te doy, o cuántas pruebas yo te podría dar para que pudieses reconocer que Cristo resucitó. Y la respuesta del ateo fue triste porque él dijo, aunque me des pruebas, no cambiaré de opinión. ¿Ves la dureza del corazón? Es decir, me da igual si es verdad o si no es, yo ya he decidido lo que es y lo que quiero y me da igual lo que me digas. Corazones duros. Hoy en día las personas usan pensamientos contrarios a la obediencia de Cristo, ideologías que se crean, que son construidos en base a los sentimientos de la gente. Y con ello están negando toda la evidencia histórica, evidencia biológica, evidencia científica, argumentos lógicos sobre la verdad. Y cuando ven que tú estás compartiendo algo que es sólido, que es contundente, que uno no tiene cómo decir que esto no es cierto, porque igual dice la Biblia, ¿no? Aquel que dice que no miente, no, aquel que dice que no peca, ya está pecando en ello, ¿no? Es mentiroso, porque solo hay uno que no peca. Entonces, cuando confrontas a una persona sobre el pecado, en el fondo la persona sabe que hace cosas que no están bien, pero no quiere admitirlo. Dice, no, esto es para la gente que es muy pobre de espíritu, de mente, y se dejan controlar por los demás. Y en el fondo del corazón está, me ha pillado, pero tengo tanto miedo, tengo tanta vergüenza, me siento tan culpable que prefiero fingir que esto no es así. Así estaban estos hombres, llenos de corazones duros. Ahora, lo curioso es que hoy en día, cuando tú compartes la verdad y las personas ven que no tienen argumentos en contra de la verdad, te van a atacar a ti.
Y van a decir, oh, eres un prehistórico, eres una prehistórica, actualízate, estamos en el siglo XXI, deja ya de mirar este libro antiguo y pensar que esto te puede guiar tu vida. ¿Ves que va a intentar atacarte a ti? ¿Por qué? Porque no tienen cómo ir en contra de la verdad. Y como no hay cómo ir en contra de la verdad, te van a intentar atacar a ti para ver si tú te enfadas o haces algo más. ¿Ves? Entonces ya te pueden señalar. Quieren desviar la atención del mensaje porque la verdad se queda. La verdad prevalece sobre la mentira. Entonces, hermanos, hay gente que por más argumentos que podamos darles, por más preparado en la apologética que tú estés, la persona con su corazón endurecido no querrá escucharlo y no se dará por vencida, vamos a decir así, ¿no? No rendirá su corazón. Pero esto no nos debe de callar. Debemos seguir compartiendo el Evangelio a tiempo, afuera de tiempo, por todos, no pensando en la oposición, sino que pensando en todos los que sí creerán. Porque el Señor dijo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que necesitamos, porque dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? El Señor podía bajar a ángeles, podía hacer, ¿no? Él mismo presentarse y estamos viendo muchos testimonios de que Él se presenta y está llevando personas a su reino. Pero Él eligió en su santa sabiduría usarte a ti y a mí, a su iglesia, para ser testigos. Entonces no nos enfoquemos en que habrá oposición. Vayamos ya sabiendo que la oposición está, pero con el enfoque, con la mirada, pensando en aquellos que sí creerán. Y que el Señor te ha enviado a ti para sembrar la semilla de su evangelio. ¿Y sabes qué? A veces vas a sembrar una semilla tú, luego otro hermano, y luego otro hermano de otra iglesia, y luego otro hermano, y de repente un día llega un corazón que el Señor trabajó y dice, ahora sí yo veo. Y a veces el que entregó la primera semilla ni se da cuenta, pero contribuyó en que la salvación llegase a este corazón, contribuyó a que la palabra hiciese el efecto en su corazón. Entonces, no dejemos de predicar, no dejemos de anunciar el Evangelio porque hay oposición. Ahora, fijaros bien, ellos no tenían cómo negar lo que estaba sucediendo porque estaba notorio de todo el pueblo. Pero, fijaros el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, fijaros, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, ¿de qué? En este nombre. Fijaros que el nombre de Cristo tiene poder, pero el nombre de Cristo también trae espada. Yo estaba compartiendo con personas que creen en Cristo, aunque algunas no eran evangélicas, y cuando llegó en este punto que nos dijeron, ¿no? A mí y a otros pastores que estábamos, dijeron, pero ¿vosotros creéis esto? No, hablaron algo como si todos los caminos llevasen a Dios, ¿no? Y nosotros dijimos, mira, en este punto, aquí nosotros no estamos de acuerdo porque no es esto lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y fijaros que los demás también eran cristianos y también tenían la Biblia, pero eran católicos. Y dijeron, pero a ver, ¿qué estáis explicando? Bueno, es que la Biblia dice que solo hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, yo no puedo, yo puedo amar, yo puedo servir, yo puedo ser amable, ¿no? Con una persona que cree distinto que yo, pero el mensaje que yo llevo es que solo hay salvación en Cristo. Entonces, si esta persona no se rinde a Cristo, no será salva. Y entonces ahí empezó el problema, hermanos, porque entonces dijeron, no, pero yo no me imaginaba que vosotros teníais una mente tan cerrada, que vosotros teníais una mente tan... Y ahí empezó
a atacarnos diciendo que nosotros somos demasiado anticuados, que somos extremistas, ¿no? Ya empiezan las cualificaciones malas, porque es el mensaje del nombre de Cristo. No estamos diciendo nada más de la misma Biblia que ellos tenían en la mano. Pero muchas veces los que se llaman cristianos no miran la palabra de Dios. Y Dios nos llama a vivir por lo que dice la palabra de Dios. Y aquí dice que no hay salvación fuera de Cristo. No hay otro nombre por el cual importa que seamos salvos. Entonces, fijaros, el versículo 18 él dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oye, ya que no podemos acusarles, vamos a intimidarles. Vamos a meterles miedo, a ver si dejan de hablar ya de Cristo. ¿Qué conversación más espiritual, ¿verdad, hermanos? Qué conversación más profunda de sensibilidad de las cosas de Dios, ¿verdad? Lamentablemente, hay reuniones de cuerpos ministeriales, de liderazgos de iglesia, que son así. Hay reuniones de líderes de grupos de trabajo en la iglesia, que la gente actúa así con personas que están queriendo buscar más a Dios, que están queriendo vivir una vida sin hipocresía delante del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, que tenga misericordia de nosotros y que nuestro corazón esté sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Esté sensible al mensaje del Señor. Que no dejemos de proclamar el Evangelio. Ahora, ya veis, ¿no? Que a pesar de esta intimidación que ellos hicieron, dijeron, vamos a presionar, vamos a poner aquí, meter presión. ¿Cuál fue? El versículo 19. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¡Fua! Aquí se estaban jugando la vida, porque los mismos que ellos estaban hablando esto, hicieron de todo para que Cristo fuese crucificado. Entonces, tela marinera no es simplemente hablar con un amigo, mira, te voy a apretar ahora, pero tú estás relajado. No, aquí hablaron con osadía, sabiendo que sus vidas estaban allí, en juego. Dijeron, juzgad vosotros mismos, si es justo, porque no podemos. Ahora esto es lo que debería arder y quemar en nuestros corazones, hermanos. El versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos son los verdaderos testigos. No puedo dejar de decir. ¿Sabes la canción que cantamos, no? No puedo callar. Esto debería ser el clamor de nuestro corazón, lo que arde en nuestro corazón. Yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído, porque esto transformó mi vida. Ve, estos son los verdaderos testigos de Cristo. Y el versículo 21, y ya vamos acabando, dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Ahora, fijaros, ¿no? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, fijaros, hermanos, tenía solo más de 40 años. No fue una semana que ellos estuvieron conviviendo con este hombre. Años. 40 años, cojo. Estos hombres demostraron aquí que temían más al pueblo que al mismo Dios. Porque no estaban preocupados qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios está hablando. No. No podemos hacer lo que nuestro corazón nos manda, que es castigar a estos hombres, porque el pueblo está viendo el milagro. Y ya, ¿cómo haremos con el pueblo? Fijaros, qué triste, ¿no? Y qué contraste tan maravilloso hay aquí. Porque de un lado, los mayores líderes de Israel, los estudiados de la Biblia, los que decían conocer la Biblia y conocer a Dios, con miedo y muertos de miedo del pueblo. Y del otro lado, Pedro y Juan, don nadie, que no tenían estudio, ni títulos, ni autoridad, ni nada, pero hablando delante de aquellos que podían incluso matarles. Y estaban hablando
con denuedo, con autoridad, llenos del poder del Espíritu Santo, siendo testigos de Cristo, demostrando que no temían a los hombres, no temían a los poderosos, no temían lo que el hombre le podía hacer, sino que estaban temiendo a Dios. Qué contraste, ¿no? Qué ejemplo tan vívido podemos ver aquí. La diferencia entre religiosos y verdaderos discípulos de Cristo, entre hipócritas y personas auténticas. Unos que preferían tener la gloria del pueblo y otros dar la gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos recordar a través de lo que hemos leído, Señor, de que habrá oposición a tu evangelio. Incluso con evidencias claras, porque a veces pensamos, Dios, que no, pero Dios sana, porque así, si tú sanas, entonces la gente entregará su vida a Cristo, ¿no? A veces pensamos esto, Dios, porque queremos inventar caminos y crear caminos, porque tenemos el anhelo de que la gente te conozca y se arrepienta y sea transformada y sea salvada. Pero Dios, vemos en tu palabra que no funcionan así. El hombre tiene su corazón endurecido. Y no necesariamente por haber una sanidad se van a rendir. Pero Señor, en esta mañana queremos recordar esto, pero no para detenernos, sino para que ya llegar a la hora de compartir el evangelio, sabiendo que esta es la respuesta normal de corazones endurecidos. Y que esto nos lleve, Señor, a cubrir la persona que estamos evangelizando, cubrirnos a nosotros de oración y clamor delante de tu presencia, para que tu Espíritu derrame su poder, para que tu Espíritu sea derramado de tal manera, Señor, a quebrantar el corazón endurecido de la persona. Y que nuestro enfoque, Señor, no esté en la resistencia que habrá, sino que en aquellos que sí creerán. Porque para esto nos llamaste, Señor, para ser testigos. El que testifica no anda buscando dónde está el fruto, a ver si tendré más frutos, menos frutos. El que testifica, envía un mensaje, entrega un mensaje. ¿Cuánto este mensaje va a llegar? ¿Cuándo va a ser el fruto de este mensaje? Ya no nos corresponde a nosotros, Señor. Es obra tuya. Pero sí clamamos para que lo hagas, Señor. Y sí queremos enfocar en que habrán aquellos que sí rendirán su corazón a ti, porque esta es tu promesa, que tu palabra no vuelve vacía. Cumple su propósito. Es lo que hemos leído a principio en esta mañana, el texto que hemos leído en esta mañana. Por eso pedimos, Padre, ayúdanos a estar enfocados en que habrá sí oposición, pero a pesar de ella, a pesar de los corazones endurecidos, a pesar de que intentarán amenazarnos, intentarán hacer con que nos callemos, pero debemos seguir hablando y compartiendo, porque esto es lo que tú nos has comisionado, Señor, a ir y a hacer discípulos, a proclamar tu evangelio, a proclamar que se ha acercado el reino de los cielos, a proclamar arrepentimiento para salvación. Ayúdanos, Señor, derramando tu Espíritu sobre nosotros, porque dice tu palabra que bajo la unción de tu Espíritu seremos tus testigos, desde lo más cercano, lo más íntimo, hasta lo último de la tierra. Guíanos, levántanos, levanta tu iglesia, Señor, esta iglesia que las puertas del infierno no prevalecen en contra de ella. A pesar de toda oposición que hay, guarda nuestro corazón, Señor, para que no estemos resentidos, enojados con la gente que está actuando como normal, Dios, como su corazón duro. Guarda nuestro corazón para que no la tomemos de manera personal, que entendamos, Señor, que resisten a ti. No nos están resistiendo a nosotros, Señor, sino que a ti mismo te resisten. Y ten misericordia, Señor. Danos un corazón lleno de compasión para que mientras nos estén hablando mal, nos estén ofendiendo, que podamos mantener la sonrisa y decir: perdónale, Padre,
porque no sabe lo que hace. Ten misericordia, Señor. Habla a su corazón como un día hablaste a mí también. Que podamos seguir amando y sirviendo y diciendo, oye, yo sé que tú me estás diciendo estas cosas feas porque no entiendes lo que yo te estoy compartiendo. Pero si de todo lo que puede quedar en tu corazón, que te quedas con algo, recuerda que Cristo murió para darte salvación. Ayúdanos, Señor, a estar centrados. Ayúdanos a que no nos perdamos en nuestros sentimientos ofendidos por la gente, sino que entendamos que habrá oposición. Pero tú nos llamaste porque también habrán aquellos que creerán y serán salvados. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias porque somos tan pequeños, Dios. Somos como, bueno, yo podría decir que más pequeños, ¿no?, que Pedro y Juan, en el sentido de que ellos estuvieron contigo, caminaron contigo aquí, pudieron ver en primera mano tus milagros, tu poder obrando. Pero nosotros, Señor, somos pequeños como ellos en el sentido de que somos hombres débiles. No tenemos el poder de quebrantar un corazón o de inculcar o de meter en la mente de la gente, Señor, el arrepentimiento, la conciencia del pecado. Pero esta es es tu obra, Señor. Es lo que te corresponde a ti. Y aún siendo tan pequeños, te damos gracias, Señor, porque nos llamaste a testificar tu evangelio. Nos llamaste a proclamar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso te alabamos, Señor. Grande obra tenemos en nuestras manos. Preciosa es, Señor, la obra que nos diste. Como dice tu palabra, preciosos los pies de los que anuncian buenas nuevas. Levanta nuestras vidas, levanta tu iglesia, Señor. Que sigamos hablando y proclamando tu evangelio. Porque una iglesia que ama a Cristo, habla de Cristo. En nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Te damos gracias. Amén.